Gracias, Ángel, gracias. Gracias, amados hermanos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un privilegio, una gran bendición cuando somos llamados a compartir la palabra a una iglesia, a una congregación, a una misión, sobre todo cuando esta misión, esta congregación o esta iglesia es una iglesia hija. Por eso es el gozo, porque además veo muchísimas caras conocidas y me trae gratísimos recuerdos. Gracias, amados hermanos, por su invitación. Los saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludo a todos los hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Península Viva es su iglesia. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ir a nuestro Padre Celestial en oración. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, porque sabemos, Señor, que es tu Espíritu Santo el que se mueve en medio de nosotros, que eres tú, Padre, el que nos ha convocado delante de tu presencia, para que hoy podamos recibir esa porción de la palabra que hará que nuestros corazones aviven, Señor, ese fuego hermoso y maravilloso que tu Santo Espíritu presenta a través de la lectura y comprensión de tu palabra. Muchísimas gracias por la vida de todos mis hermanos presentes y sus familias representadas, por los que han de llegar, Señor, para que apresuren sus pasos y todos juntos, Señor, nos gocemos de este maravilloso ágape fraternal. Gracias, Padre mío, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La razón principal, amados hermanos y amigos, de estar aquí es para adorar, para alabar a Dios, pero también para ser consolados, para ser edificados y para ser desafiados. Cada vez que recibimos el mensaje de la palabra de Dios, el mismo Señor nos desafía para ir al mundo y compartir el Evangelio. Esa es una misión y es un mandato importantísimo. Dice la palabra de Dios: ir y hacer discípulos. Lo cual nos hace entender que nuestra labor es maravillosa, es de gran bendición. Y por eso venimos a este recinto, a esta casa de oración, a este templo, a esta iglesia, para recibir y luego compartir. Compartir el pan de vida. Compartir las buenas nuevas del reino. Al iniciar la predicación de la palabra esta mañana con el tema la seducción del éxito, hablando de los falsos dioses, voy a comenzar, amados hermanos y amigos, con una palabra retórica, una pregunta retórica. Esta pregunta necesariamente tiene una respuesta de ustedes y para ustedes, no para mí. La respuesta la van a ir madurando, analizando, reflexionando, de tal manera que cuando salgamos de aquí gozosos, contentos y satisfechos de haber escuchado la palabra, tengamos la respuesta. ¿Cuál es esa pregunta retórica? Ahí va. ¿Alguna vez has sido seducido o seducida por algo o por alguien? ¿Hacia dónde me lleva esta pregunta? Miren, amados hermanos, queridos amigos, el magnífico influjo de la seducción nos atrae como un imán. Es irresistible. Y generalmente caemos ante la tentación. Estamos hablando de los falsos dioses. Se inició la serie acerca de los falsos dioses. Por lo tanto, el éxito se convierte en automático también en un falso Dios, cuando no entendemos o no comprendemos los propósitos o la voluntad de Dios.
de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo, del Espíritu Santo, el cual nos recuerda y nos enseña todas las cosas que Dios quiere que sepamos de Él y de su Hijo Jesucristo. Cuando no hacemos caso a esas enseñanzas, entonces nos vamos al extremo y comenzamos a escuchar al falso Dios de la seducción del éxito. La seducción del éxito, amados hermanos, es multifacética, presenta muchas caras y además es mutante, como los virus que conocemos. Se presentan de una forma, pero al rato quieren otra, y así, dependiendo de las circunstancias, el falso Dios de la seducción del éxito va a presentar una cara diferente. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es invadir, impactar, infectar nuestro ego. Ahí es donde nos pega, a nuestro yo. ¿De qué manera? Se lo voy a demostrar de una forma sencilla. Miren, nos sentimos seducidos por lograr un reconocimiento en el trabajo, a costa de lo que sea, porque eso nos hace sentir importantes. Seducidos por obtener un cargo en la iglesia, ¿por qué no? Porque ello nos va a diferenciar de los demás, nos diferencia de los demás. Seducidos por acumular capital y generar riqueza, porque ello nos trae un sentimiento de poder y un estatus. Cuando ese comportamiento va haciendo mella en nosotros, entonces abordamos el aspecto negativo, porque nos lleva subliminalmente, lentamente, a un comportamiento arrogante, soberbio, petulante y vanaglorioso. Repito, asumimos un comportamiento arrogante, soberbio, petulante y vanaglorioso, porque hemos caído bajo el influjo del falso Dios de la seducción del éxito. Y entonces comenzamos a sentirnos una celebridad. No hay nadie como yo. No existe una persona como yo. Es más, soy indispensable. Ya nos pegó en el ego. Ya pegó en el blanco. Ahí donde somos débiles. Entonces luchamos por ser siempre el primero. No importa cómo, ser siempre el primero. Pero al final, amados hermanos y queridos amigos, esto nos va dejando insatisfechos. Queremos más. Y más. Y más. Entonces, al ir buscando ese más y más, el brillo del triunfo nos comienza a saber a gloria. ¿Y a quién no le gusta sentirse más que los demás en un instante o en un momento de su vida? Ser el foco de atracción, ser el importante del momento. Esto, amados hermanos, se va convirtiendo en un vicio. Y si es vicio, entonces comienza a seducirnos más y más, y trae la desesperación si no lo satisfacemos. Un vicio trae la desesperación si no es satisfecho. Debo decirles en consecuencia que mientras estamos revestidos de esta materia pecaminosa, de esta materia adámica o concupiscente, como ustedes lo quieran ver, nosotros estamos siendo propensos a ser tentados por el falso Dios de la seducción del éxito, porque nos halaga. Dice Pablo, muchas veces queriendo hacer las cosas buenas, pues hago lo malo. Así nos sucede. Poco a poco nos alejamos de la presencia de Dios. Dejamos de practicar las virtudes del fruto del Espíritu. Dejamos de practicar las virtudes del reino. Comenzamos a caminar hacia la oscuridad. Hemos sido entenebrecidos, porque nos alejamos de la luz.
de la sabiduría divina, de la sabiduría que solamente viene de las enseñanzas o de la doctrina de Jesucristo, la cual nos enseña que debemos ser humildes, que las bendiciones de Dios, esa riqueza, ese estatus, ese momento, no es para que tú te goces y te sientas más que los demás, sino por el contrario, que esas bendiciones y eso que tú tienes sean para beneficio de todos los hermanos y de las personas o los propios. Amén, así es. ¿Cuál es el falso Dios de la seducción del éxito? Mire, ese falso Dios nos ha dado a beber un brebaje. Dicen las abuelas, nos ha dado un menjurje, una pócima, un elixir. Pero esa pócima o ese menjurje nos va narcotizando. De tal manera que al ser narcotizados o intoxicados, comenzamos a ver a la prosperidad, al poder, a la posición social, al prestigio o al placer bajo otra perspectiva. Bajo la perspectiva de que todos nos los merecemos. De que eso que tenemos ha sido por nuestro propio esfuerzo, nuestra propia sabiduría. Y olvidamos que es Dios el que nos ha puesto en esa posición. Que es Dios el que nos ha dado el prestigio y la prosperidad. Olvidamos la humildad y asumimos la postura de la arrogancia. Angelito, hay un filósofo alemán, hijo de un ministro luterano, que expresó, ustedes lo van a conocer perfectamente. Federico Nietzsche dice lo siguiente: en el mundo existen más ídolos que realidades, más altares levantados a falsos dioses que el discernimiento de la verdad. Y subrayo, discernimiento de la verdad. En una ocasión, amados hermanos y amigos, estaba Jesús frente a Pilatos. Y estaban hablando precisamente de la verdad. Y el gobernador romano cuestiona a Jesús y le dice: ¿qué es la verdad? Porque Jesús había venido al mundo a ser testigo de la verdad. Y resulta que la verdad Pilatos la tenía frente a sus ojos, revelada en la segunda persona de la Santísima Trinidad, en Jesús mismo. Pero resulta que Pilatos, el gobernador de Roma, no tenía, como tú y como yo, el Espíritu Santo en ellos. Por lo tanto, no podía haberse dado cuenta de esa maravillosa realidad. La verdad en la figura de Jesucristo. El falso Dios de la seducción del éxito nos lleva paso a paso, amados hermanos, a ver una perspectiva, una figura diferente. ¿Qué es lo que sucede? Juan Calvino, hijo de un francés también canónigo, que fue excomulgado, por cierto, dijo lo siguiente: el corazón del hombre es como una fábrica de ídolos. Gracias, Jesús. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos, entre los cuales el mayor de ellos es el yo, es el ego. Ahora, Dios, amados hermanos, no tiene ningún problema con el éxito, de verdad, siempre y cuando esté en consonancia con sus preceptos o con sus mandatos. Vamos a leer una porción de la palabra en el libro de Josué, capítulo 1, versos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Subrayo: triunfarás donde quiera que vayas. Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés.
Estúdialo día y noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito en la vida. Hasta aquí, amados hermanos, hemos visto cómo comienza a actuar el falso dios de la seducción del éxito. Antes de entrar a la lectura de la palabra, nos vamos a dar cuenta que ese falso dios de la seducción del éxito tiene un himno conocido por todos nosotros y a veces entonado por alguno de nosotros. Se los voy a recordar. Lleva por título A Mi Manera. Solamente 2 porciones les voy a leer para que se den cuenta cómo comienza a actuar el falso dios de la seducción ¿de qué? Del éxito. Dice así: jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo eso fue a mi manera. A tu manera. No a la manera de Dios. No conforme a la doctrina de Jesucristo. No conforme a sus enseñanzas, sino a mi manera o a tu manera. Luego continúa: quizás también dudé cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Y así logré vivir a mi manera. ¿Se dan cuenta? Pero además, el falso dios de la seducción del éxito, querido hermano, amigos, tiene una frase célebre que también hemos repetido algunas veces: si no lo tengo, lo arrebato. Si no lo tengo, lo arrebato. ¿Cómo la ven? Vamos a ver en pantalla la porción de la palabra que vamos a analizar esta tarde. Les voy a suplicar que la vayan leyendo con atención, porque con base a la lectura de ese pasaje bíblico, nosotros vamos a ir desarrollando este tema tan importante, por lo cual fuimos llamados por Dios para su análisis. Vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos del 1 al 15. Me voy a permitir leerlo. Ustedes, con sumo cuidado, también ponen atención a él. La palabra de Dios, amados hermanos, dice así: Naamán, general del rey de Siria, del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos.
también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad pues y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocaré el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, yo también seré limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Esa es la porción de la palabra que el Señor nos manda para que podamos comprender sus enseñanzas respecto al tema que nos está llevando a cabo el Señor para su discernimiento. Miren, amados hermanos, todos de verdad tenemos un problema. Todos conocemos a una persona que es seducida por el éxito o a una ególatra. La misma palabra de Dios nos dice de un personaje muy famoso, Salomón. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra. Sin embargo, levantó altares a los ídolos de las mujeres más bellas que los sedujeron. Tuvo muchísimas mujeres, 1000 mujeres. Y en la mañana les decía a los hermanos: si una complica nuestra vida, imagínense 1000 mujeres. Así era Salomón. Sin embargo, ese hombre que gozó de fama, que gozó de poder, que gozó de fortuna, concluyó lo siguiente: todo es vanidad. Todo es vanidad. Y el mismísimo Pablo de Tarso manifestaba a sus hermanos que antes de su conversión, él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿No era un ególatra? Irreprensible. Quizás alguna vez hemos pensado lo mismo.
Yo delante de los ojos de Dios soy irreprensible. Ajá. Cuando la misma palabra dice que justo no hay ni uno. Todos conocemos a una persona seducida por el éxito, a un ególatra. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. En alta estima. ¿Cómo creen que se sentía Naamán? El generalísimo Naamán. Indudablemente, amados hermanos, ese general se sentía exageradamente protagónico e importante. Vamos, se sentía como un hermoso pavo real que caminaba sobre pétalos de rosa, viendo a los demás como simples guajolotes. Así se sentía Naamán. Arrogante, soberbio, vanaglorioso, que pensaba que el poder y la razón solamente le pertenecían. El primer ministro del rey, el general de generales, aclamado por el pueblo, respetado por el pueblo. Cualquiera pudo haberse sentido más que los demás. Esa es una de tantas actitudes, amados hermanos. Es una actitud entre 800 actitudes características de las personas con un ego hiperdesmedido, con un ego seducido por el éxito. Pero vamos a mirarnos en un espejo. Identifican al personaje de la pantalla. Ese personaje de la pantalla se llama Madonna. Madonna expresa que el éxito la seduce, que la hace sentir extremadamente especial en el escenario. Cuando ella sube las escaleras y se planta en el escenario, se siente súper fabulosa, muy especial, siente un gran placer. Lo que realiza artísticamente la seduce. Es una satisfacción indescriptible. Sin embargo, esa satisfacción se desvanece. Esa satisfacción va desapareciendo poco a poco. Y cuando baja del escenario, Madonna se siente insatisfecha. Siente que es nadie, porque cree que lo que hizo en el escenario no fue suficiente. Y aquí viene una pregunta también para nosotros: ¿cómo nos sentimos en el escenario de nuestra vida? ¿Satisfechos o insatisfechos? Si no podemos responder a las preguntas ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, y ¿hacia dónde voy?, amado hermano, tengo un conflicto teologal. Porque esas preguntas y sus respuestas nos van a llevar a otras tres que nos marcan los deberes que tengo para con Dios, los deberes que tengo para con mis semejantes y los deberes que tengo para conmigo mismo. Por eso es un conflicto, es un problema teológico. Si no soy capaz de resolver los cuestionamientos, ¿quién soy? La respuesta en automático debería de ser: soy un hijo de Dios, llamado para servir, para adorarle, para alabarle, para glorificarle, para darle la honra a ese ser creador de todo el universo, de lo visible y de lo invisible. ¿De dónde vengo? Pues de las manos de mi Creador. Soy hechura suya, imagen y semejanza, con atributos que Él comparte conmigo y que me dice que yo debo forjar un carácter semejante al de su Hijo, un carácter semejante a la figura del varón perfecto.
¿Hacia dónde voy? Hacia la casa de mi Padre Celestial. Porque el Señor dijo, a donde yo voy, también quiero que ustedes estén. Por eso voy a preparar morada. A preparar morada, no a hacer una morada. Para que en el momento que yo lo decida, regresen a la casa del Padre. Lo cual nos dice que somos ciudadanos de este mundo, pero en tránsito, porque la verdadera ciudadanía la tenemos en la casa, en la gloria de Dios Padre. Amén. Así es. Amados hermanos, tenemos deberes para con nosotros mismos. El deber de instruirnos en la palabra de Dios. Deberes para con nuestros semejantes, compartir la palabra de Dios. Eso es lo importante, que vayamos poco a poco comprendiendo la doctrina de Jesucristo a través de sus enseñanzas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Miren, amados hermanos, a propósito, va a sonar a comercial, pero no lo es. Hay un librito que se llama Tiempo con Dios. ¿Sí lo conocen? El tiempo con Dios, amados hermanos, nos lleva sistemáticamente a la lectura de la palabra. Y nos va marcando algunas citas del Antiguo y del Nuevo Testamento para que vayamos comprendiendo. Cuando entramos en intimidad con Dios a través de la lectura de la palabra y hacemos nuestro devocional o nuestro tiempo con Dios, vamos a estar observando cómo la obra del Espíritu Santo está trabajando en nosotros, porque nosotros somos los primeros en darnos cuenta cómo el Espíritu Santo obra. En consecuencia, el testimonio ante la comunidad, ante el mundo, debe ser un testimonio coherente con nuestra vida cristiana. ¿No es verdad? Entonces, tengan un momento de intimidad, una plática diaria con Dios. Se dice que la oración no es otra cosa más que una plática entre dos personas que se aman, el Padre y el Hijo. Entonces, entremos en oración y en comunicación con Dios, en comunión con Dios. Continuamos. Naamán, amados hermanos, tenía una vida verdaderamente envidiable. Tenía todo. Tenía el amor del rey, la gloria de ser un militar exitoso, porque era considerado un héroe nacional. Sin embargo, Naamán tenía un problema muy severo. Tenía lepra. Era un leproso. Prácticamente era un muerto viviente. La seducción, amados hermanos, del éxito estaba representada en su lepra. ¿Cuál es nuestra lepra? ¿Qué es lo que nos ha afectado? ¿De qué manera ese Dios nos ha invadido? ¿Qué tiene que ver conmigo esta lectura, esta historia? ¿Qué tiene que ver conmigo esta predicación, entonces? Primero, el conocimiento de los falsos dioses. Segundo, he levantado un altar al falso Dios en la seducción del éxito. Tercero, ¿qué debo hacer en consecuencia? Dice la porción de la palabra que la niña dijo a la esposa de Naamán: si mi señor fuera a ver y le rogase al profeta Eliseo, que vive en Samaria, podría sanar de la lepra. Amados hermanos, era una jovencita de 12 años de edad, una adolescente, una muchacha que esperaba con mucha alegría celebrar su Bat Mitzvah, su entrada a la mayoría de edad de acuerdo al judaísmo. Una fiesta que los jóvenes anhelan vivir.
Sin embargo, el ejército que entró a invadir la llevó cautiva, la hizo esclava y llegó a ser la sierva de la esposa del general, de Naamán. Esta muchacha de escasos 12 años le presentó a Naamán una luz de esperanza. Cuando nosotros asumimos la figura de Naamán el leproso, también se nos presenta una luz de esperanza cuando alguien llega y nos comienza a compartir las buenas nuevas de salvación. Cuando alguien viene a nosotros y nos empieza a compartir la palabra de Dios, asumiendo esa figura de Naamán, nosotros reaccionaremos de alguna manera conforme al carácter del mismo Naamán, y lo vamos a ver en consecuencia. Si fueron observadores en la lectura de la palabra, se habrán dado cuenta de que hay varios tipos de siervos en la lectura. Primero, Naamán, siervo de quién? Del rey. Después, la fiel sierva de la esposa de Naamán, 2 siervos. Después, el siervo de Dios, Eliseo. Y por último, los siervos del general, 4 tipos de siervos. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? ¿Como el siervo de Dios? ¿Como el siervo de la esposa de Naamán? ¿O como los anteriores? Amén. Sin embargo, amados hermanos, eventualmente nos vamos a enfrentar al falso Dios de la seducción del éxito del que venimos hablando. ¿Cómo puedo escapar de servirle o de ser su esclavo? Porque puedo ser el gerente general de una compañía, puedo ser el director o el supervisor de una escuela, incluso puedo ser el líder sindical o de gobierno. Puedo ser el pastor de una iglesia, o el anciano, o el diácono, o el ministro en alguna área de la iglesia. Inclusive puede ser la esposa de cualquiera de estas figuras de liderazgo. ¿Cómo puedo evitar ser esclavizado y dejar de pensar que es imperativo que yo sea el número 1, que yo sea la figura central y situarme en la cima sin importar los medios? ¿Cómo puedo evitarlo? Dice la palabra que el general emprendió su viaje llevando consigo una inmensa fortuna, muchos cientos millones de pesos, además de la carta para el rey de Israel que decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, a quien quiero que lo sanes de su lepra, a quien quiero que lo sanes de su lepra. No comprendía Naamán que hay cosas que solamente Dios puede hacer. Solo Dios puede remover mi lepra y tu lepra. En múltiples ocasiones, amados hermanos y amigos, nuestro actuar es idéntico al de Naamán. También portamos nuestras cartas credenciales. Mostramos un amplio historial académico, además de laboral, y hacemos alarde de nuestra vida social pensando de forma soberbia: soy lo mejor que podría haber tenido la empresa, soy lo mejor que pudo haber tenido la escuela, es más, soy lo mejor que pudo haber tenido esta iglesia. El falso Dios de la seducción del éxito. Y nos olvidamos que no son los títulos, no son las cartas credenciales, sino que es la palabra siervo. Por eso me agrada, amados hermanos, cuando se para un hermano aquí al frente y dice: los servidores. ¡Qué padre! Los servidores. Siervo. ¿Y
y consiervos, trabajando para un mismo Señor, trabajando para su obra, trabajando para su reino, reconociendo en Él su soberanía, su poder, su majestad. El siervo de siervos que vino al mundo, de acuerdo a Juan capítulo 1, verso 14. El siervo de siervos que lavó los pies a los discípulos. Por eso me agrada la palabra, los servidores de Península Viva trabajando para el Rey. Y así, sobre la superficie de ambos hemisferios, los siervos, los servidores de Dios trabajando para su reino, sabedores de que la mies es mucha y siempre faltará obreros que vayan a la mies. ¿Ven la gran responsabilidad del siervo? Cuando hacemos nuestro el mensaje de ir y hacer, un imperativo categórico, hacer discípulos para discipular, y estos a su vez convirtiéndose en discipuladores. Esa es la tarea. Miren, en el caso de la iglesia, amados hermanos y amigos, el pastorado, el ancianato, el diaconado o cualquier otro ministerio no es un oficio académico. No lo veamos así. No es un oficio académico, es un llamado del Espíritu Santo. Se va uno a perfeccionar los estudios de teología, de hermenéutica, pero no es un oficio académico, es un llamado del Espíritu Santo para el servicio. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con ello. No nos embriaguemos con el dulce licor ofrecido por el falso Dios de la seducción del éxito. Tampoco miremos a los demás hacia abajo, levantando un altar a nuestro ego. Aquí en mi yo, el único que debe reinar es el Señor. El único que debe estar en mí es el Señor. El dínamo, el centro de mi vida debe ser Jesucristo. Y obrar conforme a las enseñanzas de mi Señor. De otra manera, no soy su esclavo, no soy su siervo. Soy siervo y esclavo de un falso Dios. La joven esclava, amados hermanos y amigos, solo le había dicho que viera y que rogara al profeta que vivía en Samaria, que lo viera y le rogara, que fuera humilde, no que llevara fortuna, no que extendiera una carta del rey, no, solamente que viera y rogara al profeta que vivía en Samaria, que acudiera a él en un acto de fe, de humildad, una fe y una humildad nacida de la creencia de que iba a ser sanado. Solamente eso. Pero no cabía en la cosmovisión de Naamán. ¿Cómo? Si yo soy el general de generales y traigo la carta del rey. Jehová, amados hermanos, es un Dios de gracia. Jehová es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Nada más hay que actuar con humildad y con fe. Cuando nosotros creemos que podemos echarle montón con nuestras oraciones a Dios para satisfacer un capricho, para satisfacer una mezquina petición, nos estamos equivocando. Dios no actúa así. Pero las sorpresas van en aumento, y la mayor sorpresa se la dio el propio criado de Eliseo. Le dijo al general, el criado le dijo al general: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esto era inaudito, esto era increíble, esto era un insulto para el general.
como un criado hablándole de esa manera. Y sobre todo, cualquier niño podría chapotear en las aguas del Jordán. El Jordán era un río que para Naamán era indigno siquiera de meterse a sus aguas. ¿Cómo? De nuevo, la cosmovisión del general es confrontada. Y también nosotros somos confrontados cuando pedimos un milagro y este no se nos cumple. Y entonces increpamos a Dios, nos llenamos de coraje y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Yo diezmo, yo ofrendo, yo canto en la alabanza, soy ministro de tal área. ¿Por qué, Señor? Dios no actúa conforme a tus caprichos o tus necesidades de esa manera. No nos equivoquemos. Nuestras posesiones, nuestra fama, nuestra riqueza son bendiciones de Dios y son producto de su gracia. La joven solamente le dijo, ve. El criado le dijo, ve. Y le repitió nuevamente, lávate, cree y serás salvo. Esa es la realidad. Cree y serás salvo. Cuando alguien te comparte las buenas nuevas del reino, te dice, arrepiéntete de tus pecados, cree y serás salvo. Es tan difícil por lo fácil de cumplir. ¿Se dan cuenta? Tan difícil por lo fácil de cumplir. Vamos a terminar la predicación. Al fin libres, el falso Dios de la seducción del éxito ha sido destruido. Angelito, por favor. Dice, la enseñanza de esta historia, amados hermanos, encuentra su punto culminante en la conversión de Naamán. Dice la palabra de Dios. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. No hay Dios en todo el planeta Tierra y en todo el universo, más que el Dios nuestro Padre Celestial, Creador y sustentador de todo lo visible y de todo lo invisible. A Él sea la honra y la gloria por siempre, amados hermanos. Si queremos nosotros también la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su misericordia, todo lo que necesitamos es necesitarla. Si queremos su gracia, su amor infinito, solo necesitamos necesitar eso. Y basta. Ser verdaderamente libres en Cristo. Por último, amado hermano, escucha lo siguiente. Si te sientes agobiado, si te sientes atraído por el falso Dios de la seducción del éxito, acércate a Jesucristo. Acércate a su palabra. Si aún no eres un cristiano, entonces, amado hermano, es el momento, porque Dios quiere perdonar todas tus ofensas. Quiere sanarte de esa lepra llamada pecado. Solo arrepiéntete, acéptalo, cree en Él como el Señor de tu vida, porque Él es el verdadero Dios de vida. Él es el pan verdadero que descendió del cielo. El maná que los israelitas comieron en el desierto solamente les dio sustento a su vida, pero murieron. Nosotros tenemos la oportunidad de comer el pan de vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro.
Vamos a ir a Dios en oración. Padre bendito y misericordioso, gracias Señor porque tú nos estás mostrando uno a uno los falsos dioses y nos haces ver, Padre soberano, que tú eres el único Dios verdadero, el único Dios que ha transformado nuestras vidas, el Señor de señores, el Rey de reyes. Gracias porque nos vamos a retirar de este recinto, Señor, de casa de oración, gozosos, contentos y satisfechos de haber recibido esta porción de la palabra, Señor, transformadora. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de mis consiervos, Señor, y sus familias representadas en ellos. Llévalos con bien, Señor, y que día a día se sigan gozando en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.